Buenas tardes, amigos de todo el país. ¡Ay, qué amplia se ve mi escenografía! Primera oportunidad en que puedo estirar los brazos y me toman todo. Buenas tardes, Bolivia. Espero que a partir de este momento ustedes y nosotros pasemos instantes divertidos, agradables, tengan la suerte de llevarse muchos premios y sobre todo participemos en un concurso y un programa divertido que tiene como único objetivo que usted la pase bastante bien. Al inicio del programa quiero contarles que bueno, pues este sábado hemos estado trágenes, ha sido excelente, increíble, muchachas preciosas participando ahí. Además ha habido una integración tanto entre catedráticos como universitarios, estudiantes. Ha sido excelente, de verdad, un despliegue increíble, no solo de folclore, sino también de colorido, de ritmo, de música, de verdad algo muy bonito. Pero sin embargo, como todo tiene su nota triste y su nota, así digamos, un poquito dolorosa, ¿no? ¿Cómo está, Alex? ¿Cómo estás, Berito? Muy feliz, con las ganas, como siempre, como todos los días. Entonces, nos estabas contando de algo está con triste. signo de interrogación así, Alex. ¿Por qué? Bueno, sí, de verdad, ha sido algo triste, no me ha gustado mucho, sinceramente, no esperaba eso de nuestro público. Lastimosamente, cuando yo me acerqué a la transmisión donde estaban nuestros camarógrafos, específicamente nuestro camarógrafo Zenón, él estaba transmitiendo y yo veía que la gente le lanzaba cosas, porque no dejaban que los camarógrafos estén parados ahí para transmitir a 7 millones de personas. ¿Por qué? Porque las 5 personas que estaban ahí no veían muy bien. O sea, yo no entiendo dónde está la mezquindad de nuestra gente, dónde está ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros teníamos una labor que cumplir, llevarle esta entrada hermosísima a todo el país. Sí. Además que no solamente estaba aquí gente de La Paz, habían bailarines de Cochabamba, de Santa Cruz, que sus parientes los querían ver porque no se puede venir pues toda la familia hasta la ciudad de La Paz y poderlos ver en vivo y en directo. No, esa era nuestra función. 7 millones de habitantes tenían que verlo y por 5 personas nuestros camarógrafos han tenido que sufrir momentos desagradables. Yo veía que Zenón trataba de cubrirse así un poquito para que la gente no lance cosas. 5 personas que nos decían, a ver, retírense, no nos dejan ver, por favor. No, más chistoso, a mí también me ha ligado pues Ay, no me digas. Claro, pues yo acercándome ahí a averiguar qué es lo que pasaba. ¿Y? Un heladerazo. Qué increíble. Sí, yo lo tomo muy gracioso, a mí me divierte, ¿no? Pero por favor, no seamos mezquinos, Dios mío, la vida es tan linda. Además que en este pedacito estará pues el camarógrafo y todo lo demás ustedes podían estar viendo. Me ha dolido mucho. De la misma manera también hemos escuchado cosas muy bonitas, gente que nos aplaudía cuando pasábamos y gente que nos decía, bien, sigan adelante, excelente el programa. ¿Qué? Sí, y eso que Zenón es delgadito, ¿no, Ale? Pero es real. Que fuera, ¿no? Gordito, todavía preocupante, no dejaba ver, ¿no? La pero próxima vamos a mandar a camarógrafos más bajitos, entonces. de repente por lo que era muy alto. Era re alto, ¿no? Pero no solo a él, estaba también gente de contacto con el país tratando de trabajar para llevarle pues al país este contacto, pero no nos han dejado. Lastimosamente yo me he enojado, y eso que yo rara vez me he enojado y he preferido venir a coordinar acá. Recibió luego un helado, hemos un heladazo, retornado. ¿no?
¡taje! El heladerazo. Y ni siquiera sabía qué sabor era. Si era chocolate yo lo aceptaba, ¿no? Pero no sabía qué sabor era. De cualquier modo, le hemos pasado muy bien. Hemos cumplido con ese deber, no solo como programa, sino también como parte del equipo de Televisión Nacional, como miembro del plantel ejecutivo. Sabemos que tenemos una función, llevarle al país esta entrada maravillosa. Tenemos más imágenes, entrada muy linda, ustedes la han podido ver. Se ha movilizado un gran equipo, ha estado en la realización nuestro amigo Rafael Terán, con tomas precisas de nuestros camarógrafos, tomas excelentes, además efectos especiales, que lo hemos visto, pues no solo solo en el carnaval brasilero lo hemos visto. Así es. Efectos especiales, es decir, una maravilla, ha estado muy bien. El equipo técnico, a quien también debemos agradecer por aquí, ha estado trabajando desde un día antes y desde tempranas horas para acomodar en el lugar exacto sus cámaras. Todo ha estado muy lindo, todo ha estado maravilloso. Solo eso, 5 personas que pueden hacer de una entrada algo no muy agradable. De cualquier modo, nosotros somos felices. 7 millones. Nos han llamado de Puerto Suárez diciendo que el Brasil se había descolgado de nuestra señal y que estábamos llegando perfectamente al Brasil. Así como nosotros vemos el carnaval brasilero, así es, ellos estaban viendo nuestra entrada universitaria. Bueno, pues nada que envidiar, además, ¿no? Muy, muy lindo todo. ¿De qué más? A ver, ¿qué más teníamos que hablar? Vamos a ver qué es lo que tenemos. No, tengo algo más importante. Quiero agradecer a mi amiga Ada Salas de Ayala, que he podido conocer allá en la ciudad de Cochabamba, por esta linda nota que ha realizado del programa Hablando con... Mire de bonito, ay. Mire qué simpática. Ella me ha hecho que ve siempre el programa. Además, en Cochabamba hemos visto que la gente de verdad lo ve mucho el programa. Aquí está, mire, una nota linda y extensa haciendo un comentario de lo que es el programa. Esto ha salido en Opinión, ese periódico excelente que hay en Cochabamba. Ahí está, Hablando con Verónica Palenque. ¿Qué le parece? Realmente muy simple. Y además hace más cobertura a lo que es Televisión Nacional y Canal 7. Habla de la transmisión de mando que vamos a transmitir nosotros, los de Canal 7. Habla también de lo que ha significado en el show de los grandes, el grupo Los Carcas. Y por supuesto dice que en directo desde el Congreso. Vamos a ver quién va a ser nuestro presidente, aunque ya se supone quién va a ser, ¿no? Aquí está, mil gracias a Ada Salas. Muchísimas gracias por habernos hecho esa nota. Yo también le he podido conocer, un excelente periodista, una mujer de primer nivel. Así mujeres necesita nuestro país. Así es. Así es, está con bajo astral, ¿no? Ya me he dado cuenta. Alex, ¿qué tenemos el día de hoy? Vamos a verlo, por favor. La agenda del día. Muchas preguntas acerca de la entrada universitaria. El enlace médico desde el consultorio del doctor Juan Carlos Sandoval Amador. Conoceremos un poco más a Luisa Molina. Concursos, premios y muchas sorpresas a lo largo de lo que es Hablando con Verónica. Exactamente, tenemos muchísimo. Y sí, como ustedes saben, lunes es lunes de artista. Y vamos a estar conversando con nuestra amiga Luisa Molina, que ya se encuentra en nuestros estudios. Hemos preparado unas sorpresitas para ella. Así es. ¿No, Alex? Bueno, pues vamos a ver, nuestro número telefónico es el del 37 63 68. Reitero, 37 63 68. Vamos a pedir que nos llamen de acá de la ciudad de La Paz. Hoy es día de La Paz. La Paz es la que tiene que llamar y la posibilidad de ganarse 50 bolivianos. ¿Aló? Estoy hablando con... Hola, Emerson, ¿de qué barrio me estás llamando? Del Alto. ¿Cómo? Del Alto. De la ciudad del Alto. ¿En qué parte vives? En la zona sur. En la zona sur del Alto. Ah, bueno, me alegra. ¿Cómo llega nuestra señal? ¿Bien? Sí. ¿Cuál es tu actividad, Emerson? Emerson, ese nombre, ¿de dónde viene? Bueno, mi papá, ahí no tiene que usar la carrera. Fittipaldi, ¿no? Emerson Fittipaldi, ¿no? Ajá. Ah, bueno, ¿y tú eres así rápido, veloz? Sí. Ah, me alegra mucho. Emerson, ¿qué edad tienes? ¿Puedo saber? 17, la flor de la edad. ¿Cómo quisiera yo retroceder el tiempo? Pero ya estoy en camino. Tú sabes, yo tenía 25, ahora tengo 23. Que pasen unos añitos más y así voy rebajando. De 2 en 2. Hasta que tenga 17, o sea, ¿no? Sí. Entre a la edad otra vez. Vamos a ver si te llevas 50 bolivianos o si tienes la suerte de guardar tus 50 para recogerlos mañana siendo 100. Bueno, aquí están los velos, son 5. Azul, verde, rojo, amarillo y fucsia. Dime dónde están los 50 bolivianos.
Yo creo que en el amarillo. En el amarillo, si sale color blanco, sí están ahí. ¡Ah! No. Oh, ¿y dónde estaba entonces? ¿Dónde estaba? A ver, Ni buscaremos. en el fucsia, ni Ni en el rojo. Ni en el... ¡Ay, en el verde! ¿Qué tal? Estaba en el verde. De cualquier modo, Emerson, tú puedes llamar el día de mañana o el... No, mañana no, porque mañana es día del interior de la República. De repente mañana se acumula 100 y pasado es 150. Yo espero tu llamada. ¿Bueno? Gracias, Emerson. Chaucito. Chao. Excelente, la primera llamada telefónica. Y bueno, pues Chichi no podía perder la oportunidad, ya que estaba a la entrada, sí, de la universidad, para salir a hacer unas preguntas con Paulita. A ver qué es lo que han averiguado estos muchachos. En la entrada universitaria. Bueno, la verdad es que más me divierto viendo, así que lo disfruto mirando mejor. O sea, ¿No quisieras participar alguna vez? no, para nada, mejor me divierto acá. La respuesta es que no hay plata. Gracias. Aquí también tienen que servir los refrescos, atender a los compañeros que cuando bailan ya no dan más, no es sol, ¿no? En la entrada universitaria porque estoy en la católica y, o sea, no participo en la UNS. Porque más me gusta ver. ¿Por qué no participas en la entrada universitaria? Por falta de tiempo principalmente, me parece que es necesario bastante tiempo libre, ¿no te parece? Para poder participar, practicar, entrenar, qué sé yo, entonces es por eso. Porque no soy de acá, soy de Santa Cruz, recién he llegado. ¿Por qué? Bueno, porque no, mi instituto en el que estoy no está participando en colegio. ¿Qué? Estamos pensando participar al año. Estamos en colegio. ¿En qué danza les gustaría participar? Morenada. Porque no me he animado todavía, pero al año lo voy a hacer, esta es mi facultad. Me ha faltado algo de tiempo, recién he terminado clases y pues ya me he hecho pisar con el tiempo y ya no he podido. ¿No participas en la entrada universitaria? Tenía que participar, pero no sé. Sí. Primera vez, bueno, lo primero que quiero decir es que un saludo a Canal 7 y decir, bueno, que la juventud está muy entusiasmada, ¿no?, con el folclore, y además que esto es lo primero que se demuestra en el exterior. Nuestro país, Bolivia, está muy elevado por el folclore que tenemos. Eso sería todo. Es muy interesante, así como deben estudiar, también deben dedicarse a distraerse. Gracias. Bueno, pues qué lindo. Hemos escuchado comentarios de todo tipo de gente, de jóvenes, hemos escuchado de personas mayores, de personas bien mayores también, ¿no, Ale? Así es, de los jovencitos viejitos. y además de toda clase social. Hemos escuchado comentarios de estudiantes, de señoras que están ahí vendiendo, en fin, todo. Y algo que me han hecho notar y que tal vez yo debía comentarlo en el programa. He podido ver que en cuanto a organización, la entrada del Gran Poder ha estado mucho mejor organizada que la entrada de los universitarios. Me imagino el lío que es, si no he bailado, por lo menos sé de qué se trata, pero de cualquier modo yo creo que hay que poner un poquito de empeño. Se ha ingresado más o menos, pues estaba programado 8:30, 11:30 estaba entrando el primer grupo. Entonces eso ya ha significado un retraso. No sé qué es lo que ha sucedido, tal vez esto sea inclusive esto de que había muchos fotógrafos al centro, un poco culpa de la policía o de los guardias que estaban cuidando eso, pero de verdad era así muchísima gente al medio tomando fotos. Por eso me imagino que también nuestra gente, la gente, estos 5 que digo, se habrá molestado de ver nuestro camarógrafo al centro, ¿no, Ale? Así es. Porque realmente. habían fotógrafos, pero así miles, por todos lados al medio. Y entonces eso perjudica, molesta. Yo sé que la fotografía es un arte, que la gente quiere hacer fotografía, es oportunidad para hacer muy buenas tomas, pero pues también tenemos que dejar, ¿no?, ver un poquito a los demás. De cualquier modo, ha estado muy bonita. Ahí hay jóvenes que no bailaban, otros que sí bailaban, los señores mayores, todos muy felices y contentos de ver una entrada y ver que nuestra gente se distrae con algo bueno, nada malo, el folclore y el arte. Vámonos ahora, ahora sí, vamos a ir a Paulita, venga a ayudarme. Es ya tiempo de que sortemos lo que es SEC, las 5 becas que tenemos para SEC. Siéntese aquí y me va a ayudar. Alex, ¿ha escrito usted su cartita? Vamos a moverla. Claro que sí, pero vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale su carta, aunque sí, ¿será? Ojalá. ¿Cuántas ha salga. escrito? Unas 10 o 15, no sé. ¡Ay, 10 Dios, exactamente. 10! Imagínense, si va a salir, no hay duda. Una cualquiera. Sin ver, Paulita, sin ver. Ahí está. Ahí está, una cualquiera, dice. Alejandro. No, ¿qué Alejandro? Dice, ahí está. Verónica
Vemos todos los días tu programa. ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí. Vemos todos los días tu programa. Su nombre es Jimena Sotomayor. Sotomayor.